Hola queridos y queridas estudiantes de cuarto año. Les saluda su profesora Lorena de la asignatura de Ciencias Naturales. La verdad que estoy muy contenta de poder llegar a cada uno de ustedes a través de esta presentación en PPT. Bueno, querido estudiante, antes de comenzar a ver lo que vamos a aprender en la guía número 9, vamos a recordar algunas de las cosas que trabajamos o aprendieron en la guía número 8 respecto a las placas tectónicas y sus movimientos. Vamos a recordar que la corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra. Esta corteza no es una cubierta continua, sino que está compuesta por diversas partes que se van encajando entre sí de forma similar a un rompecabezas. A estas partes se le denominan placas tectónicas. Las placas tectónicas no son estáticas, es decir, sino que están en constante movimiento, ya que se ubican sobre una zona del manto que permitan que estas placas tectónicas se puedan mover, produciéndose contacto de unas con otras. A las zonas donde se enfrentan dos placas se le denominan límites. Existen diferentes tipos de límites, como podemos ver acá en nuestra diapositiva del PPT. Existen límites divergentes, existen límites convergentes y existen límites transformantes. Cuando nosotros hablamos de los límites divergentes, acá es cuando dos placas se separan. Como pueden ver acá, esta placa se está separando de esta otra placa. Los límites convergentes es cuando dos placas chocan entre sí. ¿Y qué se produce acá? Que una de las capas se introduce bajo la otra. Como podemos observar acá, esta placa está chocando con esta otra placa. Y finalmente, en los límites transformantes, acá nosotros podemos observar que una placa tectónica se mueve de forma paralela con respecto a la otra placa, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que los diferentes movimientos de las placas son responsables de grandes cambios en la Tierra. Obviamente, algunos cambios pueden ser repentinos o también pueden durar muchos años en provocarse estos cambios. Por ejemplo, un cambio lento que ocurre en la formación de las montañas y volcanes. En cambio, un cambio rápido nos referimos, por ejemplo, a los sismos. Bueno, queridos alumnos, ahora que ya recordamos respecto a lo que aprendieron en la guía número 8 respecto a las placas tectónicas y sus movimientos, vamos a comenzar a trabajar en la guía número 9. Lo primero que vamos a hacer va a ser conocer el objetivo que vamos a trabajar en esta guía número 9. En esta guía número 9 vamos a explicar cómo se producen los sismos y los tsunamis a partir de los movimientos de las placas tectónicas y los cambios en la topografía superficial de la Tierra. Queridos estudiantes, recuerdan que en una diapo anterior nosotros hablamos que los diferentes movimientos de las placas tectónicas son responsables de grandes cambios que ocurren o que experimenta la Tierra. Algunos de estos cambios ocurren de manera muy lenta, como por ejemplo la formación de una cordillera o de volcanes, y otros cambios se producen de manera muy rápida, como el caso de los sismos. Bueno, en esta oportunidad vamos a responder a esta pregunta que aparece acá. ¿Qué son los sismos? Bueno, primero que nada decirles que los sismos son o ocurren cuando dos placas tectónicas se mueven, se produce una gran acumulación de energía, la cual esta energía al liberarse se produce lo que nosotros conocemos como sismos o terremotos. Entonces, los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre. Un sismo tiene dos cosas importantes. Tiene un hipocentro, que es lo que acá nos está mostrando la flechita, y también tiene un epicentro,
que es lo que está mostrando acá la flechita. Pero, ¿qué es el hipocentro? El hipocentro es el punto de origen del movimiento, es decir, el sismo. En cambio, el epicentro es el punto de la superficie terrestre ubicado justo sobre el hipocentro, en la zona donde se percibe el sismo con mayor intensidad. Bueno, queridos niños, en la diapo anterior nosotros aprendimos lo que era un sismo, cuándo y por qué se producían estos. Ahora vamos a aprender cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo. Bueno, para medir los sismos se miden usando escalas sismológicas, siendo la más conocida la de Richter y la de Mercalli. Hay una diferencia entre estas dos escalas. Por ejemplo, la de Richter mide la energía liberada y va desde los 0 a los 10 grados, por lo tanto eso corresponde a la magnitud del sismo. En cambio, la escala de Mercalli mide los daños que provoca el sismo, ya sea sobre las personas, las construcciones y el terreno de un lugar específico. Y esto va desde el 1 a los 12 grados de intensidad. Por lo tanto, la escala Richter mide la energía liberada y que se designa como magnitud, y la escala de Mercalli mide los efectos que un sismo tiene sobre las personas y se designa como la intensidad. Bueno, mis queridos niños y niñas, yo quiero contarles que nuestro país se ubica en una zona que se registran muchos sismos. Nuestro país, Chile, es considerado uno de los países más sísmicos del mundo, es decir, donde hay más terremotos, debido a que se ubica entre dos placas tectónicas, es decir, se ubica sobre, dos placas tectónicas que son la placa de Nazca y la placa sudamericana. Yo acá les quise mostrar tres grandes terremotos que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, en el año 1906 ocurrió un gran terremoto en la ciudad de Valparaíso, es decir, en nuestra región. Como pueden ver ustedes acá, hubo una gran destrucción, ya donde obviamente hubo muchas muertes y las edificaciones quedaron casi todas en el suelo. En el año 1960 hubo también otro gran terremoto en la ciudad de Valdivia, que alcanzó una intensidad de 9,6 grados en la escala de Richter, y la ciudad de Valdivia se hundió en 4 metros. Este es considerado el mayor terremoto registrado en el mundo. Y por último, el año 2010, en la región del Maule, en una zona específica llamada Copquecura, también hubo un gran terremoto con un posterior tsunami, alcanzando una intensidad de 8,8, lo que provocó un gran terremoto, y un posterior tsunami. Bueno, niños, como vimos anteriormente, los movimientos de la corteza ocasionan sismos que pueden provocar graves daños en la superficie terrestre. En algunos casos, el epicentro se ubica en el fondo marino, por lo que no solo se mueve la superficie de la corteza oceánica, sino también el agua del océano. Esto puede originar olas gigantes, conocidas como tsunamis, que provocan grandes desastres al azotar las zonas costeras cercanas. Bueno, queridos alumnos, hemos llegado al final de esta presentación de PPT, donde ustedes han aprendido respecto a que cuando las placas tectónicas se mueven, pueden provocar sismo o provocar tsunami o ambas cosas a la vez. Entonces ahora, a trabajar. Yo les propongo que trabajen en la página 243 de su texto y además en otras actividades que he elaborado con mucho cariño para todos ustedes.
Queridos estudiantes de cuarto año básico, espero que este PPT les haya permitido comprender de mejor manera el tema respecto a los sismos y los tsunamis. Ahora los invito a realizar la guía número 9. Les recuerdo que pueden revisar este PPT cuantas veces sea necesario para realizar las actividades planteadas en la guía o realizar también sus consultas a través del WhatsApp o el correo. Les envío un fuerte abrazo y espero de corazón volver a reencontrarnos lo antes posible. Cariño para ustedes y su familia, cuídense y quédense en casa. Chao.